la epidemia se sigue expandiendo, pero no es que el Perú esté fracasando o no haya logrado controlarlo. Vamos a hablar sobre la viruela del mono porque se ha reportado en el país un niño de 8 años que tiene viruela del mono. El MINSA ha reportado este caso oficialmente en nuestro país. Estamos nosotros conectados con el doctor Juan Carlos Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Bienvenido, doctor Celis, a Exitosa. Karina, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Ayer me quedé un poco sorprendida porque escuchaba a un doctor, de verdad que no sé su especialidad y no me acuerdo su nombre, pero escuchaba en la televisión a un doctor diciendo de que la infección de este menor de edad se traía abajo todo lo que se había comunicado, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, de que esta enfermedad estaba localizada en un grupo de la sociedad, ¿no? Que es el grupo de homosexuales, que es el grupo de gays, ¿no? Pero precisamente se había hecho también esta salvedad de que los homosexuales, hay bisexuales, los bisexuales se acuestan con heterosexuales y algunas veces los heterosexuales son infieles, no algunas veces, muchas veces, y así se van dando los contagios como fue con el SIDA. Y que también estos tienen hijos, pueden estar infectados, no se dan cuenta y le pasan a los niños, pero que estaba centralizado en este grupo social. Primero, pero él decía en la televisión y daba este mensaje, ya ves, no es solamente en los homosexuales. Entonces me pareció un poco exagerado, me pareció que estaba dando una información que daba temor, atemorizando. ¿Usted nos puede decir, en realidad, ponernos en la realidad, qué es lo que está pasando con esto y por qué este niño se ha infectado? ¿Puede, como decía este doctor, ahora haber una epidemia de viruela de mono entre los niños? No. Gracias, Karina, porque esta es una pregunta que está surgiendo estos días a raíz de este caso. Muy mal el comunicado, tampoco lo he escuchado, pero nunca se ha cambiado el mensaje. El mensaje siempre ha sido que la epidemia ha estado concentrado y todavía lo está en hombres que tienen sexo con hombres. Y cuando decimos concentrado o principalmente, nunca quiere decir que es todo. Siempre ha sido, por ejemplo, 98% al inicio. En España ahora es 80%, es decir, que ya ha bajado porque hay muchas mujeres, hay más niños infectados, inclusive hasta ancianos. El mecanismo de transmisión siempre se ha dicho igual, eso no ha cambiado desde el 6 de mayo que se reportó el primer caso fuera de África, que es el contacto íntimo, estrecho o sexual y de piel a piel. Es decir, que no se pretenda leer parcialmente el dato, ¿no? O sea, si bien es cierto, la actividad sexual es la principal ruta, ha habido trabajadores de salud que se han contagiado tocando las sábanas de los pacientes porque seguramente han generado aerosoles, ha habido personas familiares que se han contagiado por estar muy cerca, piel a piel con sus familiares, niños, besos, abrazos de sus tíos, de sus familiares, y eso siempre ha habido desde el comienzo de esta epidemia. No quiere decir que esto vaya a ocasionar, como parece indicar, un brote en niños, porque no es el mecanismo, siempre va a ser piel a piel, muy cercano, ¿no? Entonces, no es que haya cambiado el mensaje. Yo repito, este dato va a seguir aumentando. Por ejemplo, en el Perú, sigue diciéndose que el 70% es un hombre que tiene sexo con hombres, y hay 11 mujeres reportadas, que más o menos es el 0.70%, o sea, menos del 1%, y un caso de un niño que es menos del 0.001%. Entonces, y en cambio en Europa, donde hay más casos de niños, es más, pero el mensaje no ha cambiado. Sigue estando concentrado en hombres que tienen sexo con hombres, más del 70%. Concentrado no es lo mismo que decir que todos los casos están ahí. Y decir que es el principal mecanismo de transmisión, la actividad sexual, no quiere decir que sea el único.
hay otros mecanismos. Ya hemos hablado de estar conversando con una persona muy cara a cara durante más de 15, 20 minutos y esa persona tiene la enfermedad, es probable que me contagie. Si yo toco las heridas, soy médico, me expongo inadvertidamente, no me lavo, etcétera, hay mecanismos, son los menos, pero hay. Y esta epidemia se va a seguir expandiendo a otros grupos, siempre se ha dicho desde el comienzo, para no tratar de encasillarlo, ¿no? Así empezó la epidemia del VIH a corrernos y luego se convirtió en una epidemia generalizada. ¿Esta epidemia le puede suceder lo mismo? Sí, recién estamos a 4 meses, o sea, no es para decir que esto se va a quedar ahí, se puede seguir expandiendo a otros grupos y siempre hay que recalcar algo, no conocemos todavía toda la dinámica de transmisión, si va a haber otros mecanismos probables más adelante. Lo que conocemos ahora es lo que siempre se ha transmitido, que son las principales rutas, los principales grupos, pero como en este caso en el Perú y en otras partes del mundo, se van a seguir expandiendo a otros grupos y edades también. También he escuchado de algunos especialistas es que en nuestro país tenemos como que este brote se está saliendo de control. ¿Es verdad? Ya no es inmanejable, no los tenemos rastreados, no podemos hacer nada, no los sabemos identificar, los médicos en realidad no saben cómo tratarlo, que muy pronto ya casi todos vamos a estar contagiados. No, mal comunicado también esa parte, ¿no? En realidad la epidemia se sigue expandiendo, pero no es que el Perú esté fracasando o no haya logrado controlarlo. Los países que tienen mejor sistema de vigilancia, mejor rastreo, entre comillas, como Europa y Estados Unidos, la epidemia se les fue de las manos en el sentido de que no han podido detenerlo, como el Perú, porque el seguimiento de contactos que hay que hacer requiere de información privada y confidencial que los pacientes no están dando, ni en el Perú ni en el resto del mundo. Hace 5 semanas los casos han empezado a detener, están haciendo como una meseta en Europa y eso está dando cierta esperanza. No quieren decir todavía de que se trate de la disminución, pero ya ha habido un freno en Europa y por ahora América representa Perú, Brasil y Estados Unidos la mayor tasa y el mayor reporte de casos a nivel mundial y podría ser que en unas 2-3 semanas, que es lo que nos lleve a Europa de la epidemia, otra vez empiece aquí también a hacer esa meseta, ¿no? Acordémonos que inclusive los países que no tienen, que supuestamente tienen vacuna, poca pero tienen tratamientos, poco pero tienen, no han podido contenerla, Karina. Y no se trata de que el Perú esté haciendo todo mal. Es probable que los Perú, por ejemplo, yo he estado revisando las estadísticas de Brasil, Colombia, no reportan los pacientes que VIH que tienen. Perú tiene un buen sistema de reporte, es posible que nosotros estemos haciendo hasta mejor vigilancia y mejor seguimiento, y eso no se hace. Sin decir, claro, que nos hemos demorado mucho también en mejorar los mensajes. El Ministerio ha demorado 3 meses en lograr un mensaje mucho más focalizado, está dirigiendo los mensajes a la población HCH en forma más intensa, y eso podría dar también sus resultados en un transcurso de 2 a 3 semanas más. Muy bien, hay una información del epidemiólogo, o sea, es alguien que tiene una especialidad, ¿no? Antonio Chávez, él ha dicho que el MINSA insiste que estamos, y a ver si usted nos pone en contexto esto, ¿no? Que estamos en fase 2, en donde los casos están centrados en un grupo específico de riesgo, hombres que tienen sexo con hombre, cuando la realidad es que ya se salió de control porque tenemos mujeres, niños, o sea, en plural, y adolescentes. Sí, en realidad no se ha salido de ese grupo todavía. Ahí se comete el error en pensar de que esta enfermedad ha saltado a los niños o ha saltado a las mujeres. El grupo que está sosteniendo la epidemia siguen siendo los hombres que tienen sexo con hombres. Cuando las mujeres o los niños pasen a transmitir ellos a otras personas y la epidemia se sostenga de eso, estamos hablando de una epidemia generalizada. No es así ni en Europa ni en Estados Unidos, que tienen más casos de mujeres y más casos de niños que nosotros. Yo creo que se equivocan en interpretar eso respetuosamente. Son casos secundarios lo que estamos viendo ahora, es decir, de alguien que se transmitió por la principal vía, son sus contactos secundarios. Si tú me dices, las mujeres están transmitiendo la enfermedad sostenidamente en el Perú, en Europa, o los niños están transmitiendo a otros niños en el Perú y en otras partes del mundo, yo diría, bueno, ya pasamos a esta fase 3 que ellos hablan.
pero yo creo que es muy prematuro todavía decirlo. Me equivoqué de nombre, acá me pasan el nombre verdadero, es Antonio Quispe, ¿no? Epidemiólogo. Sí, doctor Quispe. Bueno, el doctor Quispe, sí. Entonces, como que nos mantiene alerta estas informaciones, pero que van en realidad en sentido contrario a lo que viene de fuera, incluso de nuestro país, ¿no? Que es lo que usted nos está narrando. Es decir, no, la alerta no está en rojo en todo el planeta, sino más bien van bajando los niveles de alerta, hablan de una meseta, como usted nos está diciendo, y nos han explicado que más o menos el comportamiento es como el VIH, que en este mundo globalizado no se va a poder hacer otra cosa y que hay medidas que podríamos tomar. ¿Qué medidas podemos tomar? Primero, con los niños, porque cuando nos hablan de niños ya uno se preocupa más, ¿no? Porque comienzas a decir, y el colegio, y encima el ministro de Educación mezcló el COVID con la viruela del mono cuando estuvo en una presentación en el Congreso de la República y se le pararon los pelos a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede decir a los padres respecto a la viruela del mono y sus hijos? ¿Y el colegio tiene algo que ver? Sí, vamos por el principal mecanismo, que no perdamos de vista que el principal mecanismo es el contacto estrecho y piel a piel con un paciente. Lamentablemente ese paciente, que puede ser para este niño su tío, su hermano mayor, etcétera, o el padre mismo, a veces no tienen las heridas en forma advertida, es decir, pueden tener malestar de cuerpo y después recién hacer las heridas, y esos niños podrían contagiarse a través de besos y abrazos. Pero ¿cuál debería ser nuestra principal alerta en este momento para los padres, ¿no? Nosotros hemos tenido reportes, por ejemplo, de madres que le han estado curando las heridas a sus hijos sin advertir de que podría tratarse de viruela del mono. Tampoco el hijo lo había advertido, le ha estado curando a sus hijos. Y entonces, en forma general, podemos decir que estas vesículas pústulas, ampollitas con pus, que se van formando en esta enfermedad, hay que tener mucho cuidado que los niños no tengan contacto con esas heridas, ni entre ellos, que se detectara un caso, o pongamos en una forma excepcional, un niño con vesícula pústula en un colegio, pues básicamente no hay que desesperarse, hay que reportar eso, que ese niño vaya a un centro de salud para que descarten la posibilidad, porque hay varias enfermedades que se pueden parecer, y mantenernos tranquilos, porque no es que se vaya a generar una epidemia enorme, sobre todo en niños, porque esto requiere muy estrecho, repito, piel a piel, roce permanente. Es cierto que en los niños jugando se puede dar, pero si advertimos eso, podemos reportarlo y que a ese niño le hagan el descarte, como ha sucedido, por ejemplo, con este caso, ¿no? Es decir, cuando usted me dice roce permanente, no es que yo agarro y me choco de casualidad con la mano de un niño y ya me voy a contagiar. Exacto, eso requiere un roce, por eso es que la actividad sexual es muy clave, ¿no? En cambio, si abrazo, beso, rozo constante, los niños pueden jugar a veces abrazándose, y ese niño tiene una herida compatible, podría suceder el contagio, porque ya sabes, ellos juegan sus secreciones, su saliva también a veces intercambian ahí jugando, y podría ser eso, pero la clave tendría que ser detectar que alguna de estas heridas se tenga que reportar y hacer el descarte, porque hay muchísimas enfermedades que se parecen, enfermedad de mano, pie, boca, varicela, infecciones por estreptococo, pero si nos mantenemos atentos vamos a detectar a tiempo los casos. Por eso yo repito que habría que detectar a los niños que tengan estas vesículas pústulas, reportarlo al centro de salud y que ellos hagan el descarte. Entonces, tranquilidad de parte de los padres de familia, porque en los niños el porcentaje es muy bajo, la manera como se contagia es más bien prioritariamente las relaciones sexuales, este estrecho acercamiento que hay entre los seres humanos, y además, sobre todo, si es que se llegan a contagiar, inmediatamente ir a un centro de salud que se puede manejar. ¿La enfermedad es mortal? Muy baja mortalidad, es menos del 1% reportada en el mundo hasta ahora. La mayoría de pacientes están en sus casas, con seguimiento telefónico, afortunadamente. Los casos que se han hospitalizado han sido los hombres que han tenido relaciones con hombres y que han hecho heridas en la zona anogenital muy dolorosas, infectadas. Pocos también. Afortunadamente en todo el mundo se da igual y no estamos hablando de gran letalidad ni de tampoco que colapsen los sistemas de salud, afortunadamente.
Ujú. Usted me ha hablado también de seguimiento a esta comunidad gay, la comunidad homosexual y el sexo de hombres con hombres. Algunas veces puede ser de que infectados con VIH hagan esta enfermedad y que se complique. Es decir, le pregunto esto porque en el COVID se complicaban precisamente los enfermos con comorbilidades, ¿no? Con enfermedades de fondo. Es decir, la viruela del mono puede complicar a los enfermos con VIH. Por supuesto, Karina. Una de las cosas que está diferenciando al Perú del resto de países, al menos en la data gruesa que está saliendo, es que en promedio en el mundo están entre 30 y 40% de los casos están en la población de VIH. En el Perú eso llega a 60 y poco más. Es decir, que gran parte de la población afectada es la población VIH. Los pocos pacientes que estamos teniendo hospitalizados en el Perú también son población VIH. Acordemos que el fallecido que hubo en el hospital 2 de Mayo era un paciente VIH que tenía varias enfermedades, ¿no?, que lo llevaron a la muerte, pero además tenía viruela del mono. Es decir, sí, la enfermedad puede complicarle aún más a un paciente VIH que no está en tratamiento, que abandonó el tratamiento, que no está diagnosticado a tiempo y que tiene bajas defensas, así como a otras enfermedades que tienen ese criterio de, entre comillas, bajas defensas, ¿no? Pero doctor, entonces ¿esto qué quiere decir? ¿El VIH está más o menos después de la pandemia un poco abandonado? Porque, digamos, tienes una enfermedad de fondo como es la del VIH, afecta a tu aparato inmunológico y viene una enfermedad que te habla de distintas parejas sexuales, que tienes que mantener pues un orden, y son precisamente los enfermos de VIH los más afectados aquí en el Perú. ¿Por qué? Si deberían ser los que tengan más en regla sus parejas sexuales, ¿no? Así es. Lamentablemente eso no se da. Digamos que hay un gran intercambio todavía en el grupo de pacientes VIH. De eso está en todo el mundo, es así, en el Perú también. Ah, en todo el mundo es así. Tenemos un poco más de pacientes que no están en tratamiento. Por eso a nosotros nos preocupan estos hospitalizados, ¿no? Digamos, para ponerte un ejemplo, en el mundo de los pacientes VIH, digamos, el 95% está en tratamiento y el 5% no. Uh-huh. En el Perú eso llega a 10-15% que no está en tratamiento. Entonces ellos sí pueden verse afectados gravemente con viruela del mono, porque ya teniendo bajas sus defensas o habiendo abandonado el tratamiento, se van a complicar. Eso estamos viendo. Justo este viernes en la sociedad tenemos una presentación de los casos de 4 hospitales grandes de Lima para que nos presenten las complicaciones que están teniendo los pacientes hospitalizados. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Celis por ponernos en perspectiva de qué se trata y cuáles son las complicaciones. Doctor Juan Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Muchas gracias por estar en Exitosa.